One to One. Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, por Alex Milberg, publisher y director general de Forbes Argentina. El último panel o mano a mano de esta jornada de 3 días en este primer Forbes Summit CEO. Quiero agradecerles de nuevo a todos por habernos acompañado los 3 días en distintos paneles. Espero que haya resultado valioso y acuérdense que la cobertura de todo este evento la van a poder ver tanto en forbesargentina.com como en la edición impresa de la edición de agosto. De septiembre, perdón. Ahora sí, vamos con nuestro último entrevistado, Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina. Buen día, muchas gracias por esta charla con Forbes. Hola, buen día Alex, ¿cómo estás? Saludos para todos. Muy bien, la verdad es que mucha expectativa con esta charla en la compañía que supiste integrar en el grupo fundador allá lejos y hace tiempo. Y la verdad que en un año muy particular de la empresa. Entonces, quería empezar preguntándote cómo vivís personalmente la pandemia y cuál fue el impacto que tuvo en una compañía como Mercado Libre. Bueno, mirá, personalmente creo que como todos en el mundo hemos pasado por distintas etapas, digamos, ¿no? Al principio, por supuesto, con miedos, con dudas, con incomodidades, pero a medida que fueron pasando las semanas y lamentablemente ya los meses, nos fuimos acostumbrando. Yo no me puedo quejar, estoy en un lugar cómodo, estoy rodeado de mi familia, así que la verdad que hoy, lejos de sufrirla, casi que te diría que estoy empezando a disfrutarla, digamos, desde el punto de vista personal o profesional, porque trabajamos todos remotamente desde casa, digamos. Nosotros ya hacía tiempo que veníamos con lo que era el sistema de home office, si bien era optativo, pero todo el mundo en Mercado Libre desde hace tiempo ya le tomaba algún día por semana para trabajar desde su casa. Por supuesto, esto nos obligó a cambiar radicalmente y lo hicimos unos días antes de que se decretara la cuarentena en Argentina, un poco como test, previendo que esto podía ocurrir. Creo que fue una semana antes que empezamos a hacer 50% de la gente de su casa. La semana el lunes de la misma semana que se decretó la cuarentena en Argentina, ya 100% de la gente que podía trabajar desde su casa lo estaba haciendo de su casa. Digo que podía porque como nosotros tenemos operaciones logísticas con gente que hay en un centro de almacenamiento, obviamente esa gente y toda la gente que está relacionada con operaciones tenía que seguir haciéndolo de manera presencial, digamos. E impactos en el Mercado Libre, digamos, diría que creo que son bastante conocidos ya en general el impulso que le ha generado esto al e-commerce en el mundo, y por supuesto nosotros somos parte de eso. Ha tenido distintos impactos según los países y según los momentos. Argentina fue el primer país donde se implementó una cuarentena muy restrictiva y eso tuvo un primer impacto en nuestro negocio muy duro, porque el nivel de transacciones se cayó 70-80% de una semana a la otra. Pero a medida que fueron pasando las semanas y que la gente empezó a darse cuenta que la única forma de abastecerse de muchas cosas era comprando online, empezó a recuperar el volumen lentamente hacia los principios de abril, diría, y desde ahí prácticamente no ha parado de crecer hasta hoy. Así que desde ese punto de vista ha sido un impulso importante para todos nuestros negocios. Juan Martín, hay un informe que ya es conocido, que en Estados Unidos el e-commerce se creció en 2 meses, 3 meses, lo que se esperaba a 10 años. El Mercado Libre seguramente se reflejó en las distintas operaciones. ¿Qué expectativas tenían? ¿Cómo era la foto en diciembre de 2019 de las expectativas que tenía el Mercado Libre y cuáles son las de ahora? Sí, efectivamente lo que pasó, digamos, en Estados Unidos es donde más métricas hay de esto, ¿no? Pero lo que pasó es que lo que se conoce como la penetración del e-commerce sobre el retail creció en los primeros 3 meses de la pandemia más de lo que había crecido en los últimos 10 años. Y por supuesto esto lo que hizo fue acelerar
es difícil decir cuántos años, digamos, pero no menos de 3, 4, 5 años lo que se esperaba que ocurriera está ocurriendo ya hoy en día, digamos. Nosotros teníamos, por supuesto, Mercado Libre viene creciendo en algún país más, en un país menos, pero viene creciendo regularmente a lo largo de los años, y esto lo que produjo fue un shock en nuestras tasas de crecimiento. Primero a la baja y después a la suba, y hoy estamos experimentando tasas de crecimiento en algunos países en particular que casi me animaría a decir que no los teníamos del 99-2000, ¿no? Hay países como Colombia y sobre todo como Chile que están creciendo de una manera ya casi absurda, digamos, ¿no? Crecen 6 veces lo que hacíamos hace un año. Y eso se ve en todos los mercados. Por supuesto, en los mercados más maduros no son esas tasas de crecimiento, pero están bien por encima del 100%. Y eso de alguna manera está reflejado en los resultados que nosotros, los últimos resultados que nosotros ya comunicamos, que fueron del último trimestre, donde la facturación creció 120% en moneda constante, donde la cantidad de transacciones creció alrededor del 100%, el volumen transaccionado lo mismo. Hay todavía algunas métricas donde el crecimiento es aún mayor, que es todo lo que tiene que ver con lo que es Mercado Pago, con todas las operaciones de transferencias de dinero, envíos a través de la billetera digital, pagos con QR, que al principio todo lo que tiene que ver con el pago físico sufrió algún impacto, pero la verdad que con muchas expectativas, y diría que recién ahora podemos decir, de alguna manera acomodándonos a lo que ha sido este crecimiento. Quizás interrumpime porque yo si no sigo hablando. No, estoy escuchando. En Argentina específicamente, esa caída duró, ¿de cuánto fue y cuánto duró? Y el rebote, ¿a cuánto llegó y a cuánto estiman que va a ser el último trimestre? Mirá, el impacto de la primera semana post-cuarentena, sí. Si no estoy mal, creo que se anunció un jueves a la noche, o sea, el viernes, creo que fue 19 de marzo, fue el primer día. A partir de ese fin de semana, las siguientes 2 semanas, la primera semana fue una caída de 70-80% de lo que habíamos hecho la semana anterior, donde ya se veía cierto impacto porque ya la gente se estaba cuidando, digamos. Y así fue lo que quedó de marzo, y a partir de ahí, de abril, de a poco empezó a recuperar, y los volúmenes hoy son el triple de lo que eran antes de la pandemia, para ponerlo en perspectiva. Y estimamos que eso va a seguir ocurriendo, porque es muy grande la cantidad de usuarios que se han incorporado, digamos, a comprar online y sobre todo a pagar online también, y a utilizar los servicios de Mercado Pago. Pero el nivel de transacciones, te diría que está alrededor de 3 veces lo que era prepandemia. Y quizás ahí el dilema y el desafío enorme fue, digamos, es muy fácil escalar el nivel de acceso al sitio, el nivel de transacciones en el sitio, los pagos, etcétera, o por lo menos no es tan desafiante, diría. Lo que sí era muy desafiante es de pronto recibir un aluvión de órdenes y de paquetes que tenían que ser distribuidos en cada uno de los países, digamos, ¿no? Y en general la logística no está preparada en ningún país, diría, porque nos ha pasado en países como México, donde trabajamos con las mejores empresas del mundo, como DHL, FedEx, UPS y algunas empresas locales, pero ninguna empresa del mundo está preparada para crecer 50% de una semana a la otra, o 100% en periodos tan cortos como 2 meses. Y eso la verdad que fue un desafío, que ahora que se estabilizaron un poco los números y ya no hay tanta volatilidad semana a semana, podemos decir que estamos cómodos. La verdad es que nos veníamos preparando para esto hace bastante tiempo, no preparándonos para una pandemia, obviamente, pero sí preparándonos y robusteciendo todas nuestras estructuras y todas nuestras redes logísticas en cada uno de los países para poder seguir mejorando los servicios y para poder acortar los tiempos y para poder de alguna manera ir reduciendo los costos para que operar en el Mercado Libre sea cada vez más eficiente y más competitivo. Así que nos agarró en un buen momento. Yo diría que si nos hubiese agarrado 1 año antes o 2 años antes, hubiese sido un problema muy serio, porque hubiese sido muy difícil poder manejar los volúmenes que se transaccionaron durante estos últimos 6 meses o 5 meses. Y Juan Martín, ¿el desafío de la logística fue el más complicado? ¿Lo identificás como fue lo más difícil a resolver en cuanto a la operativa del negocio?
Diría que sí, en términos generales. Hubo una anterior que es no saber exactamente quiénes estaban operando dentro de nuestra plataforma. Nosotros obviamente podíamos continuar operando desde nuestros depósitos donde almacenamos productos de nuestros vendedores. Lo que pasa que lo que no sabíamos era cuando, si vos tenías un comercio que vende a través del Mercado Libre, y no sabíamos si la semana siguiente iba a estar operando. Entonces, cuando vos estabas viendo un producto o estabas intentando comprar un producto de ese comercio, no teníamos, digamos, claridad completa de si ese vendedor o esa pyme estaba operando en la plataforma y iba a poder despachar su producto en el mismo día o al día siguiente, como nosotros siempre aspiramos. Entonces puede ser que haya gente que le haya pasado, que haya comprado algún producto y que por alguna casualidad ese vendedor, por alguna casualidad no, por las restricciones, ese vendedor no pudo operar por una semana o 10 días y se quedó como en un limbo, digamos, ¿no? Pero pasado eso, y una vez que empezamos a entender y a comunicarnos con toda nuestra base gigante de vendedores y tratar de entender cómo estaban operando cada uno de ellos, manejar la logística era un riesgo muy grande. Y tuvimos cuellos de botella importantes, tuvimos muchas demoras. Sé que muchos usuarios no recibieron sus paquetes quizás en su momento en los tiempos en los que esperábamos o prometíamos, pero la inmensa mayoría de los casos funcionó muy bien. Nos obligó a enfocarnos, a rearmarnos como equipo, a incorporar tecnología, y hoy diría que es un tema superado, digamos, ¿no? Hoy la verdad que estamos bastante más cómodos en ese sentido. Y volvimos a lo que eran los tiempos promedios de entrega en cada uno de los mercados que teníamos previo a la crisis, a pesar de que los volúmenes son diametralmente distintos. Y la pregunta periodística obligada es, en términos de los desafíos de la logística, es el factor Moyano. Esos factores que por ahí uno no tiene preparados en el budget o en las previsiones, pero que tienen que ver siempre con la dinámica de la Argentina. ¿Cómo fue tu experiencia, casi esta bienvenida en plena pandemia, de sumar ese factor? ¿Cómo un CEO? Le pregunté algo parecido este lunes a Roberto Nobile, el CEO de Telecom, que tuvimos una charla, que teníamos previsto una agenda, y en el medio, bueno, el viernes tuvo el decreto del presidente que cambió un poco la dinámica, y le pregunté ¿qué hace un CEO de una compañía tan relevante como Telecom para reaccionar ante esta situación? Mi pregunta, que es de management en este punto, es ¿qué hace un presidente, un CEO de Mercado Libre cuando surgen este tipo de situaciones? ¿Cuál es el manual de procedimiento? Yo creo que para una situación como esta no hay manual de procedimiento, pero de cualquier forma nosotros ya habíamos tenido algunos contactos previos. Esto había empezado cuando nosotros inauguramos nuestro centro de almacenamiento ahí en el Mercado Central. Creo que ya se habló bastante sobre el tema, sí. Así que no voy a explicar. Pero sí habíamos tenido varios contactos, entonces de alguna manera ya veníamos preparándonos para esa posibilidad. A decir verdad, yo nunca me imaginé que ocurriera cuando ocurrió, claro. Pero de alguna forma sí estábamos preparados. Lo que sí nos genera es un montón de proyectos satelitales que hay que cambiar para el caso de que algo esté bloqueado. Y eso requiere tecnología, de desarrollo, de dejar de hacer un montón de cosas en las que estábamos enfocados y demás. Pero creo que dentro de todo el impacto fue bastante menor, gracias a cierta cordura, que por lo menos los bloqueos duraron 24 horas o algo así, no mucho más de eso. Y nosotros realmente defendimos nuestra posición, que creemos que es la correcta. Habíamos tomado una decisión y decidimos no cambiar de opinión. Y bueno, a partir de ahí sucedieron algunas charlas y demás, pero la cosa hoy está de alguna manera controlada, y lo que el sindicato en su momento reclamaba será discutido en otro ámbito y no bajo esos métodos. Y más allá de este caso... Perdón. No, lo que iba a decir es medio triste, y digamos, yendo también al caso de Telecom, que esto ocupe muchas veces mucho tiempo de la gente, no solo mío, sino de desarrolladores, de la gente que estaba operando y demás, y que lamentablemente no son cosas que nos pasan en el resto de los países, ¿no? Y a veces eso frustra un poco. Eso te iba a preguntar exactamente, porque es una charla común con emprendedores y con empresarios que tienen operaciones regionales, a la que le añaden casi con fastidio, pero con decepción, tener que ocupar un tiempo de la agenda importante a resolver cosas que pareciera ser
propias de la Argentina. ¿Esto es así o en realidad en cada país de la región, de una región como América Latina, siempre tenés problemas aleatorios que eran impensados relacionados con lo político o lo coyuntural, gubernamental, regulatorio, etcétera? Yo diría que esto es así y que lamentablemente ocupa más tiempo del que debería ocupar y que en general, yo decía bien, yo llevo 21 años en Mercado Libre y yo de alguna manera armé todo el negocio logístico de Mercado Envíos, que además se presenta en Mercado Libre Argentina, digamos, manejo el negocio logístico a nivel regional. Entonces, desde el punto de vista logístico, nunca tuvimos un caso así. Sí, en Brasil, la empresa estatal, digamos, logística, que se llama Correios, tiene casi todos los años un periodo que se da, de hecho se está dando exactamente esta semana, en la cual entran en discusiones sindicales y demás, pero que generalmente está limitado, se sabe de antemano, entonces uno puede prepararse. Pero sí, hay que invertir tiempo para estas cosas y para los cambios permanentes de dirección y de regulaciones que lamentablemente ocupan demasiado tiempo, y una compañía como nosotros, por supuesto Argentina es importante, fue creada por argentinos, donde tenemos nuestros headquarters y tenemos un negocio importante, pero es un negocio relativamente chico para lo que es el total de la compañía. Entonces, pensar que tenés un mercado que es más de la mitad de nuestro negocio y insume muy poco tiempo improductivo de y sin embargo un país como Argentina que menos del 20% insume demasiado tiempo de dedicación a este tipo de cuestiones. Juan Martín, te preguntaba al principio cómo imaginabas este último trimestre, pero extendiendo la pregunta, ¿cómo va a ser el negocio de Mercado Libre en el inmediato post-pandemia? ¿Va a seguir, o te lo pregunto de otra manera, cuánto más puede crecer la acción de Mercado Libre en el 2021? Digamos, ¿cuánto más se va a acelerar el crecimiento en el corto plazo? Mirá, nosotros creemos que este crecimiento sin duda vino para quedarse, digamos, ¿no? Lo que decíamos al principio, esto cambió por completo los hábitos de consumo de la gente, sobre todo de otras generaciones que quizás no estaban acostumbradas a consumir online o a pagar un servicio y iban a la cola de un banco o de alguna oficina a pagar por sus servicios, ¿no? Habrá que ver en lo inmediato, en el caso que volvamos a cierta normalidad, si eso tiene algún efecto. Yo creo que no lo va a tener, con lo cual esta para nosotros es de acá la nueva normalidad y a partir de ahora seguirá creciendo eventualmente a tasas un poco más razonables de las que hemos crecido en los últimos 6 meses, pero a tasas muy superiores a las que veníamos creciendo durante el 2019. Es difícil pronosticarlo, nuestro negocio es un negocio muy volátil. De hecho, el plan que teníamos para este año, cuando empezó la cuarentena en Argentina, nos reunimos y dijimos, olvidémonos del plan, esto es un mundo nuevo, es un mundo distinto, concentrémonos en lo que sabemos hacer, concentrémonos en las prioridades y más adelante veremos cuál es el nuevo plan. Y a decir verdad, por supuesto tenemos expectativas, pero no tenemos un plan detallado de que vamos a tener que crecer X% de acá a diciembre. Con lo cual, las expectativas son enormes y las oportunidades todavía son enormes en toda la región. Hay un montón de cosas todavía que tenemos que seguir mejorando y que seguir incorporando, y eso es lo que ha sido la digamos, moneda corriente para Mercado Libre durante más de 20 años, ¿no? Son más las cosas que tenemos para hacer que las que somos capaces de hacer, a pesar del crecimiento en la organización, en cantidad de gente, etc. Dicho eso, la acción tiene, digamos, otros componentes que no es que nosotros manejemos y que por supuesto dependen de un mercado global, depende de la economía del mundo. No es algo que defina, digamos, nuestras estrategias ni nuestras decisiones. Nos encanta que quien haya confiado e invertido en nuestra acción esté yendo bien, pero digamos, no es que estamos permanentemente preocupados por el valor de la acción y por su evolución, sino por seguir incorporando servicios, por seguir ayudando de alguna manera en cada país a reactivar la economía desde nuestro lugar, a generar empleo, a seguir incorporando empleo de calidad, que muchas veces nos cuesta. Así que eso te diría que es un poco nuestra preocupación diaria. Y Juan Martín, sos, decíamos bien, parte del grupo fundador de Mercado Libre. Cuando
creo yo, nunca imaginaron que Mercado Libre iba a ser en lo que se convirtió hoy. ¿O sí? Mira, hay un video que Sí, creo que es estuvo dando fantástico, vueltas. sí. Creo que es de una fiesta de fin de año allá por el 99, donde Marcos Galperín decía que íbamos a construir la compañía más grande de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y por supuesto, siempre esas cosas son aspiracionales y después no es fácil el camino que hay que recorrer, digamos, ¿no? Pero difícil era imaginarse que íbamos a estar en una situación como la que estamos hoy, con el tamaño de compañía, con el impacto que estamos teniendo en tantas empresas y en tantos compradores. Digamos, tenemos más de 50 millones de usuarios que operan activamente todos los meses. O sea, cualquier número del que hablemos, no sé, 5.000 millones de dólares transaccionados en el último trimestre, 11.200 millones de dólares transaccionados a través de Mercado Pago en el último trimestre, este trimestre que va de abril a junio, ¿no? La verdad que era difícil de imaginarlo, sí. Pero habiendo recorrido todo ese camino, ahora sí nos imaginamos un escenario igual de desafiante para el futuro, pero parado sobre una realidad muy distinta de la que teníamos allá en el 99, ¿no? Así que yo siempre digo, yo soy un privilegiado de haber podido participar de Mercado Libre durante todo este tiempo y haber sido testigo de primera línea de todo lo que fue ocurriendo, pero en general miramos poco para atrás y miramos mucho para adelante, y cuando miramos para adelante vemos un futuro tan interesante como el que mirábamos allá por el 99-2000. Hace 20 años no éramos las mismas personas, supongo que vos y Marcos tampoco, un vínculo de 2 décadas que termina desembocando en asumir un nuevo desafío como ser el presidente de Mercado Libre Argentina. ¿Cómo es esa relación tuya con Marcos? ¿Cómo fue evolucionando? Y en cuánto enriquece la posición de dirigir la compañía ahora. ¿Y qué es lo más difícil, tal vez también, de conocerte hace tantos años con el accionista mayoritario y tener que liderar la empresa? ¿En qué te beneficia? ¿Qué fue lo más complejo? ¿Cómo es ese vínculo? Mira, yo creo que nos beneficia mucho, digamos, lo hace muy fácil. Si vos mirás el top management de Mercado Libre, diría que 80% de la gente está hace más de 20 años. Estoy hablando de las quizás 10 posiciones más importantes. Así que nos conocemos todos muy bien. Muchas veces no necesitamos decirnos las cosas y nos entendemos perfectamente y eso hace muy fácil y muy amigable la operatoria, digamos, y la toma de decisiones. Ahora a la distancia tenemos una dinámica de reuniones todas las semanas, de reunión de staff de 3 horas un día y otras 2 horas otro día a la semana, y después hay una dinámica diaria de grupos, de mail, de grupos de WhatsApp con temas, etc. La verdad es que haber trabajado en Mercado Libre durante 20 y pico años, 21 años, ha sido un privilegio. Haber trabajado especialmente los últimos 6 o 7, donde yo empecé a reportarle directamente a Marcos, ha sido un triple privilegio, digamos, ¿no? Porque Marcos es de los pocos iluminados que hay no digo en Argentina, sino en la región, y entenderlo, ver cómo opera, cómo piensa, cómo siempre está mirando hacia adelante, creo que ilumina a toda la organización, ¿no? Y el compromiso que tiene y cómo también después de 21 años sigue enfocado en resultados, en apoyar en todo lo que puede. Ahora quizás desde otro rol, a mi modo de verlo, más importante, porque estando afuera de Argentina le permite ver la compañía más como un todo, que quizás cuando uno está acá, por las razones que hablábamos antes, termina enfocado en temas más locales, ¿no? ¿Qué es lo que más aprendés o lo que más aprendiste de Marcos? Yo creo que es su vocación por hacer las cosas de manera excelente, que es un principio cultural que inculcamos mucho, y por tratar de trascender y por tratar de hacer una compañía de primer nivel. Y eso, por supuesto, ahora es fácil decirlo, pero hubiésemos tenido varias oportunidades de vender la compañía hace muchos años atrás y de haber hecho un muy buen negocio, y en vez de eso estar mirando a 20 años vista
y decir quiero hacer la mejor compañía de Latinoamérica y decir estoy compitiendo contra los mejores del mundo y no me puedo dar el lujo de no trabajar y no comprometerme de manera excelente, es algo digamos, que le sale naturalmente y que quienes estamos alrededor de él y que interactuamos con él, obviamente uno lo va percibiendo y lo va asimilando y así, de alguna manera, va decantando hacia toda la organización. ¿Y cómo Y se le creo que dice todos que... nosotros tenemos ya mucho de eso, digamos. ¿Y cómo se le dice que no? Una pregunta que siempre me gusta hacerle a los CEOs y presidentes en relación al vínculo con los dueños mayoritarios. Se le dice que no muy fácilmente, con argumentos. Y creo que la virtud de Marcos es entender que hay veces que las ideas no son las que hay que aplicar y que si uno es capaz de poder fundamentar por qué tal o cual idea hay que hacer o hay que dejar de hacer, el sentido común está por arriba de todo. Y en general han habido muy pocos casos en los cuales... Tuvieron que decirle que no. No. Por supuesto, Marcos es tan activo que de golpe se levanta un día con alguna idea y a veces hay que decir, calma, digamos, la idea puede ser buena o podría no serla, Claro. pero a veces las ideas tienen que entrar dentro de una lista de prioridades de cosas en las que estamos trabajando, pero en general, digamos, tiene suficiente, digamos, le sobra inteligencia para darse cuenta que a veces hay que poner una idea a un costado y esperar el momento adecuado y que a veces las ideas no todas son muy buenas, pero en general la visión que él tiene se ha equivocado muy poco, digamos. Así que por eso cada vez que opina o que intenta empujar alguna idea o algún proyecto, lo escuchamos mucho, digamos. Juan Martín, ¿el techo de Mercado Libre es América Latina? Sí. Ya tenemos suficientes complejidades en la región como para estar pensando en cosas. Lo hemos hecho en el pasado y no ha ido bien. Hemos tenido en su momento, allá por el 2000, creo que fue 2000 o 2001, operaciones en España. Intentamos en algún momento abrir operaciones en la Florida o en Miami para el mercado hispano. Eran épocas muy incipientes de la compañía. Pero creo que no nos da el músculo para intentar abarcar más de lo que hoy estamos haciendo y tenemos muchísimas cosas y oportunidades todavía en estos países como para estar desenfocándonos para otros mercados. Hemos tenido operaciones en Portugal también. ¿Cómo ven, digamos, qué intentan replicar del modelo Amazon y en qué cosas quieren ser mejores? Nosotros queremos ser mejor en todo, digamos, ¿no? Pero no de Amazon. Queremos ser mejores que Amazon, mejores que Alibaba, mejores que Walmart, mejores que las mejores compañías del mundo, digamos, ¿no? Amazon obviamente es una empresa de primerísimo nivel y creo que mucho de lo que hemos hecho en la logística viene mirando lo que ha hecho Amazon, ¿no? Que ha invertido durante años en una infraestructura logística que le permitió y le permite operar de una manera muy eficiente y que eso hace que el nivel de satisfacción de sus usuarios sea tan alto, digamos, ¿no? Y nosotros en los últimos años hemos incorporado mucho de eso y eso nos ha permitido también mejorar mucho en los índices de satisfacción de los usuarios, que a medida que fuimos incorporando pagos y a medida que fuimos incorporando envíos, operar en Mercado Libre se ha transformado en una experiencia completamente distinta de lo que era hace 5 años atrás o 10 años atrás. Pero competimos con Amazon y competimos con Amazon en Brasil y competimos con Amazon en México y por supuesto los miramos mucho y nos va muy bien en los dos mercados, ¿no? Así que creo que esa es la dinámica que tiene Mercado Libre, ¿no? O sea, por un lado opera en mercados locales y en muchos casos con competidores locales que son muy buenos, pero a la vez tiene que estar mirando lo que está pasando internacionalmente con compañías como Amazon o como Alibaba u otras que lo hacen muy bien, ¿no? Y que no necesariamente compiten con nosotros. Y Juan Martín, Amazon, a medida que fue creciendo, también fue abriendo unidades de negocios diferentes, algunas relacionadas con la tecnología, pero hasta vinculadas con los medios, digo, con la adquisición del Washington Post. ¿Ustedes imaginan que Mercado Libre en algún momento, más allá de seguir sumando unidades de negocios vinculadas al negocio madre, como puede ser Mercado Pago, creen que van a explorar unidades de negocio ajenas al negocio al core?
No está en nuestros planes, no, la verdad que no está en nuestros planes. Como te decía, tenemos muchas cosas que hacer que de alguna manera son, que ayudan a nuestro ecosistema y que venimos haciendo, pero que todavía hay muchos negocios de estos que están arrancando recién. Y creemos que ya tenemos suficientes cosas arriba de nuestro plato como para estar mirando otro tipo de negocios que la verdad que no lo vemos en una región como esta. ¿Qué objetivo imaginás para Mercado Libre de acá a 5 años? ¿Objetivo de crecimiento es eso? De crecimiento, de visión, ¿dónde quiere estar Mercado Libre en los próximos 5 o 10 años? Yo creo, digamos, decididamente lo que queremos es seguir consolidando nuestro negocio, seguir ayudando como venimos haciendo que tantas empresas pequeñas, grandes, medianas, hay cada vez más marcas que están generando sus tiendas oficiales dentro de nuestra plataforma y que les está yendo muy bien y que quizás la pandemia ayudó en ese sentido. Pero nos imaginamos consolidando nuestro negocio. Por supuesto, es probable que haya cosas dentro de 5 años o 10 que hoy ni siquiera tenemos en nuestra cabeza, pero no porque nos vayamos a comprar un medio, sino porque quizás estemos, no sé, repartiendo paquetes con drones, digamos, ¿no? que hoy parece ciencia ficción. Pero casi con seguridad podría decir que van a ser todas cosas que lo que van a hacer es empujar y a consolidar nuestro ecosistema de transacciones, digamos, ¿no? De vuelta, somos muy optimistas respecto del futuro, creemos que en el momento ideal de este negocio, con una solidez y con un equipo de gente impresionante. Somos más de 12.000 personas que hoy trabajamos en Mercado Libre. Tenemos los medios para seguir creciendo, para seguir invirtiendo, pero va a estar siempre relacionado, digo, por lo menos por lo que tenemos pronosticado, relacionado con nuestra actividad principal, digamos, ¿no? Que es democratizar el comercio y los pagos en Latinoamérica y seguir ayudando a resolverle o ayudar a la gente a resolver sus problemas en Latinoamérica, ¿no? Y en ese sentido creo que hay mucho para trabajar en toda la parte de pagos, hay mucho de inclusión financiera, realmente hay muchas oportunidades todavía. Sí, todo un desafío de inclusión financiera desde la fintech y también desde Mercado Libre están desafiando todo el tiempo a los bancos para que puedan, en definitiva, mejorar las condiciones para los usuarios, ¿no? ¿Cómo ves que se va a acelerar o cuál es la radiografía de lo que es el mercado del mercado pago y de los pagos virtuales en esta pandemia? ¿Cuál es el impacto central que podés destacar? No, el primer impacto ha sido una explosión de pagos impresionante, sobre todo lo que son envíos de dinero a través de las billeteras virtuales, cosa que nosotros hemos ayudado, hemos fomentado, en la mayoría de los casos son gratuitas y demás, pero también dando soporte a comerciantes, digamos, ¿no? Con dispositivos móviles que permiten procesar pagos con tarjeta de manera presencial o procesar con códigos QR. Hay todavía ahí una oportunidad tan grande. Nosotros estuvimos en China fue en marzo del año pasado o del anterior, digamos, ¿no? Y caminabas por un mercado en China y cualquier persona que te vendía el producto artesanal tenía sus códigos QR ahí al lado para que la gente pagara. Y a partir de ahí fuimos incorporando, no sé, pagos de servicios, envío de dinero, etcétera, etcétera. El mercado pago diría que ha sido un crecimiento aún mayor que lo que ha sido el crecimiento de nuestro negocio porque excede los límites Claro. del mercado libre, ¿no? Entonces el crecimiento es algo así como el 140% año a año en lo que es el monto transaccionado y eso todavía tiene mucho todavía por crecer porque hay un mercado muy poco atendido, que comerciantes, digamos, que de golpe no tenían forma de procesar pagos con tarjeta, y mucho menos con QR, o con envío de dinero a través de un celular, que esta pandemia no ha hecho más que fomentar y empujar, digamos. Así que, por ese lado, creo que hay muchísimo para hacer. Por supuesto, es un mercado que tiene mucha competencia, donde los bancos obviamente lo están empezando a mirar. Brasil es un mercado súper desarrollado, con varios players.
Así que tenemos ahí mucho trabajo, estamos muy bien posicionados, pero tenemos mucho trabajo y muchos desafíos de seguir mejorando nuestros servicios, que es algo que permanentemente estamos haciendo con una cantidad muy grande de nuestros desarrolladores trabajando en ese sentido. ¿Crees que van a bajar los costos transaccionales a medida que se aumenten los players en Argentina? Yo creo que sí, digamos, cualquier player que quiera entrar a un mercado como este va a tener que, sobre todo si va a competir con Mercado Pago, que está muy bien posicionado, va a tener que dar muy buenos servicios y dar muy buenos costos y eventualmente eso al final del día es una mejora para todo el mercado, digamos, ¿no? Evidentemente hay costos que no se pueden obviar cuando uno procesa un pago con una tarjeta de crédito, hay costos impuestos y costos de las tarjetas que hay que pagar, pero cuando uno está enviándole dinero a una persona que trabajó para uno, a sus hijos, a un amigo, o lo que fuere, el dinero que transacciona a través de nuestra plataforma y eso sí lo podemos hacer gratuitamente. Juan Martín, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que tuviste al liderar la compañía durante la pandemia? ¿Qué aprendiste? Por supuesto aprendimos que podemos trabajar de otra manera y eso va a cambiar nuestras vidas y nuestra forma de trabajar para siempre, digamos, ¿no? Y lo otro que aprendí, de alguna manera no aprendí, pero digamos, confirmé, es el grado de compromiso que hay de nuestros equipos en momentos como los que pasamos, digamos, ¿no? No te olvides que nosotros tenemos mucha gente que está todos los días yendo a trabajar, durante todo este periodo exponiéndose a la pandemia para hacer que un paquete llegara a las manos de su comprador en el menor tiempo posible. Pero el grado de compromiso de esa gente y todos los equipos que están trabajando de su casa, algunos con incomodidades y con digamos, incertidumbres, por llamarlo de alguna manera, que han sido capaces de apoyar un crecimiento como el que tuvimos estos últimos meses, que era impensado y para el cual, si bien nos veníamos preparando, fue demasiado rápido. Y lo que aprendí es eso, creo que la gente, nuestra empresa está hecha por gente, digamos, nosotros no producimos productos ni vendemos esos productos, pero el compromiso de la gente y la calidad de la gente que tenemos y que seguimos incorporando todos los meses, la verdad que me llena de orgullo y me hace ser muy optimista hacia adelante, ¿no? Y lo otro que aprendimos es que aprendí también, pero aprendimos como compañía, ¿no? Es que es la capacidad de adaptarnos a condiciones tan cambiantes y tan volátiles en tan corto tiempo, digamos. Y si uno no tiene esa flexibilidad de adaptación, difícilmente pueda progresar en un mercado como este, ¿no? Y en tiempos como estos. Juan Martín, me decías que sos optimista, obviamente, y tenés buenas razones para hacerlo en términos del crecimiento del mercado libre. Tengo que preguntarte si conservás ese optimismo también para lo que es la economía y la recuperación de la crisis para la Argentina en el 2021. Claramente no tengo el mismo optimismo que tengo sobre Mercado Libre. Diría que me cuesta tener optimismo, no soy del todo optimista, creo que el panorama, por lo menos para lo que queda de este año, si bien vos me preguntaste 2021, pero para lo que queda de este año no luce muy bien. Por supuesto, quizás después de algo algo que golpee fuerte, la recuperación es más entendible y más lógica, digamos, ¿no? Pero creo que lo que hay que evitar más que la recuperación es la caída, y me parece que la caída todavía no se vio, y la verdad que a veces... No llegamos al pico de la caída, pues habla siempre del pico del coronavirus, pero vos decís que el pico de la caída no se ve todavía. No llegamos al piso de la caída, en mi opinión, y creo que la de muchos, y creo que a veces, quizás hablando de temas que tienen más que ver con nosotros, nosotros había, por ejemplo, una ley de economía de conocimiento que llevaba 15 años operando, que se anuló de un día para el otro por razones entendibles. Nosotros nos fueron explicadas esas razones, pero eso se anuló en los primeros días de enero y estamos prácticamente en septiembre y es una ley que todavía no está vigente y que ya fue tratada y aprobada prácticamente por unanimidad en la Cámara de Diputados y no se trata en el Senado. Y de pronto en el Senado estamos hablando de reformas judiciales que no creo que mucha gente esté preocupada por eso en este momento, o hicimos a las apuradas una ley de teletrabajo que
que no era necesario en este momento y que por otra parte fue mal implementada, y una ley tan importante como esta, que le da condiciones, digamos, de previsibilidad para las empresas para contratar gente hacia el futuro, contratación de gente de empleos de calidad, que generan tantos ingresos por exportaciones, divisas que hacen tanta falta hoy en la Argentina, y mientras tanto siguen pasando las semanas y los meses y eso no es tratado, y esas son cosas que preocupan. ¿Y a qué lo atribuís eso, Juan Martín? Porque es verdad que la economía del conocimiento tiene el potencial de otra vaca muerta, digamos, para lo que son los recursos de Argentina. ¿Por qué crees que se derogó en enero por las razones que se presentaron, pero que ya, traspasado todos estos meses, parecieran no estar en agenda? Yo creo que a tu referencia a vaca muerta no tiene el problema que dependa del precio del petróleo, digamos, ¿no? Es verdad. Con lo cual tiene mucho más capacidad de crecimiento. Las razones por las cuales se canceló en su momento fue, según nos explicaron, es porque la ley que había sido modificada el año pasado durante el gobierno de Macri y que comenzaba a regir a partir del 2 de enero de este año, tenía algunas interpretaciones que daban lugar a que quizás empresas o industrias que no tuvieran tanto que ver con el espíritu de esa ley pudieran pedir el acogimiento, digamos. Y fue entendible, y creo que la ley fue una ley la que terminó después presentándose. Es una ley superadora porque permite la incorporación de empresas más chicas de manera más fácil, digamos, porque los límites con los cuales tienen que cumplir son más accesibles. Pero bueno, son esas cosas de la Argentina que después hay urgencias que por ahí no son del todo compartidas por todo el mundo, que van postergando esto, digamos, ¿no? Pero sin duda, como industria, el potencial que tiene, digamos, de crecimiento en cuanto a generación de empleo, y como decía antes, empleo de calidad. No te olvides que hoy la pandemia permite que cualquier persona pueda trabajar desde su casa para cualquier empresa en cualquier lado, digamos, ¿no? Con lo cual hoy hay una competencia por el talento a nivel global. Entonces, generar las condiciones para que las empresas locales puedan contratar bajo condiciones preestablecidas y que se puedan mantener durante un tiempo son fundamentales para el crecimiento y para las contrataciones y para que todas estas empresas puedan ir cumpliendo con sus planes de crecimiento y así poder darle servicios a empresas del exterior, digamos. Así que esa parte nos preocupa, pero creo que la economía en general, lamentablemente, creo que se va a complicar y, no sé, hoy estaba leyendo que estamos pensando en subir los impuestos, por ejemplo. Entonces, la verdad que yo no termino de entenderlo, digamos. Creo que va un poquito en contra de los principios que rigen la economía, pero ojalá que haya un plan que no esté entendiendo y que pueda permitir que la economía se recupere, digamos, que creo que es lo que todo el mundo quiere. Por supuesto, hay que decir y reconocer, así como para nosotros fue difícil tomar decisiones en momentos de la pandemia, no quiero imaginarme lo difícil que ha sido y sigue siendo para este gobierno y para cualquier otro gobierno tomar decisiones en condiciones tan difíciles y con tantas presiones y con tantos intereses. Pero bueno, ojalá nosotros seguimos haciendo nuestra parte y apostando a que la economía se recupere, generando empleos, seguimos invirtiendo, seguimos apoyando a las empresas, a las pymes que operan con nosotros. Para un empresario y para un CEO tal vez suena más seductor la mirada del presidente uruguayo, que asegura que de la pandemia, de la crisis, se va a salir sí o sí con el sector privado y por eso hay que apoyarlo con todas las herramientas posibles. ¿Vos estás por ahí en sintonía con esa mirada? Yo creo que es difícil no estar en sintonía con esa mirada, digamos, ¿no? Creo que el empresario argentino es un gladiador, es un luchador permanente de cambio de condiciones, de cambio de rumbos. Y no lo digo por este gobierno, nosotros hace más de 20 años que estamos, con lo cual hemos pasado por muchos gobiernos y por muchas situaciones económicas, pero en algún momento deberíamos sentarnos como país a que todos los distintos actores, los gobiernos, las empresas, los sindicatos, las personas influyentes, a definir un futuro y permitir que las empresas se puedan desarrollar, que puedan crecer, que sea bien visto que a alguien le vaya bien. Porque mientras tanto paga impuestos, genera trabajo,
invierte. Así que creo que eso debería ser algo normal para la Argentina y espero y aspiro a que pronto eso ocurra. Hay un desafío cultural, ¿no? Con la visión del empresario y el emprendedor que da empleo, ¿no? Como un desafío de tener mejor imagen, ser mejor tratado de alguna manera. Yo creo que sí. Yo creo que en líneas generales sí. No está bueno que los empresarios exitosos se tengan que ir del país, digamos. Por el contrario, deberían estar acá y seguir invirtiendo. Por supuesto, sus empresas siguen estando acá y siguen invirtiendo. Te lo pregunto, por lo que me acabas de decir, te lo pregunto rápido. ¿Crees que en otra Argentina Marcos se hubiera quedado en Argentina en lugar de ir a Uruguay? Marco vivió en Uruguay sí, un montón de años. Sí, sí, sí. Y si es por él, siempre se hubiese quedado ahí, digamos, y eso sí lo sé. Pero me encantaría que, más allá de dónde viva Marcos, que haya muchos Marcos en el futuro, digamos, y para que eso pase, no puede ser efecto de la casualidad. Para eso hay que dar las condiciones, hay que mantener, digamos, las decisiones que se toman por mucho tiempo, hay que apoyarlos. Creo que pasada la pandemia, es un juego nuevo, es un juego distinto, digamos. Seguramente van a aparecer muchas cosas que hoy no nos estamos imaginando y lamentablemente muchas de las cosas a las cuales estamos acostumbrados van a cambiar y van a lamentablemente desaparecer, quizás algunos de ellos. Entonces ahí creo que es un buen momento, es un punto de inflexión para que como país podamos apoyar a toda esa gente que ve un futuro distinto, que ve el próximo Mercado Libre o la próxima gran empresa que pueda trascender los límites del país y dar trabajo y ser exitoso y pagar impuestos, etcétera, etcétera. Y eso hay que hacerlo, hay que apoyarlo. Y yo, por supuesto, hay otras prioridades, quizás hoy, pero debería haber gente que esté pensando en eso, digamos, porque no está a años, está a meses esa situación, ¿no? La última, Juan Martín, ¿cuál es un consejo para compartir con CEOs de colegas y con CEOs de pymes que están también, esos gladiadores que están surfeando esta tormenta? Un consejo como el CEO de la compañía más importante de la Argentina hoy que puedas transmitir. Yo creo que es apostar a largo plazo, por más que a veces eso resulte difícil. Lamentablemente tenemos en general en la Argentina una visión muy cortoplacista, pero si uno está convencido del negocio que tiene y el potencial que tiene, tienes que apostar por el largo plazo e invertir y en el futuro llegarán los beneficios, si es el caso. Y después es rodearse de los mejores. Creo que sin duda tener los mejores equipos, la mejor gente, la gente más comprometida, que compre tu idea y no que simplemente cumpla con su trabajo, es lo que hace la diferencia, ¿no? Y creo que el talento que hay en la Argentina es muy desaprovechado y lamentablemente muchas veces termina en otros lugares, pero seguro que cualquiera piensa y va a encontrar gente talentosa en puestos importantes en compañías del mundo y tenemos que asegurarnos que eso ocurra acá. Y si eso lo hacemos y nos rodeamos de los mejores y estamos convencidos de nuestra idea y apostamos a largo plazo, podrán venir las tormentas que tengan que venir, pero finalmente las cosas llegan, digamos. Por lo menos, por supuesto, de nuestra experiencia, quizás es más fácil decirlo, pero soy convencido que eso ocurre con el tiempo, ¿no? Con la perseverancia, con la resiliencia, termina ocurriendo. Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, muchas gracias por esta charla para cerrar el último panel de esta semana del Forbes CEO Week. Muchas gracias, Juan Martín. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos. Gracias, Alex. Bueno, y muchas gracias a todos los que nos siguieron estos 3 días y los esperamos muy prontito, el 15 de septiembre, con la 4ª edición de Mujeres Power y, por supuesto, todos los días en ForbesArgentina.com. Gracias a todos por estar ahí.